Estoy grabando. Bien, vamos a estudiar ahora otro capítulo que se llama medición de demanda. Este es un capítulo muy importante y tenemos un ejemplo para ilustrar los conceptos que se utilizan en la medición de la demanda. Este capítulo también está muy relacionado con el reglamento, esa resolución la 162 del 2001. Bien, ¿cuáles son los objetivos? Queremos definir bien la demanda. La demanda también se utiliza en el lenguaje común. Demanda de pasajes, demanda de entradas, muy común. Pero en mediciones eléctricas tiene un sentido restringido y preciso y no debe confundirse. Entonces, todo lo dicho aquí se basa en esta resolución, ¿no? Luego, también tenemos que explicar por qué es necesario medir la demanda, ¿no? Y eso es importante, ¿no? ¿Por qué tenemos que medir la demanda? Y también vamos a conocer el demandímetro electromagnético. Con este capítulo nosotros terminamos de definir todos los parámetros y luego podemos entrar al medidor electrónico digital. Bien, ¿qué es la demanda? Queremos definir, y esto tenemos que ser bien precisos porque hay mucha confusión, muchos errores. Ustedes ya en otra materia o en otras materias han debido aplicar el concepto de energía y a partir de la energía han calculado la potencia, ¿no? Pero en este caso tenemos que definir en forma muy precisa porque de otra manera no tiene sentido, ¿no? Bueno, esto se basa en lo siguiente. Tenemos la curva ordenadas, tenemos kilovatios y en abscisas el tiempo. Podemos medir el tiempo en segundos, en minutos, pero para nuestros fines ustedes saben bien que el tiempo se mide en horas, ¿no? Porque nosotros ya se vio que en la medición de energía eléctrica activa, el tiempo de medición es un mes, entonces es preferible medir en una hora, pero también si medimos en un segundo, si medimos segundos o minutos, podemos convertir también a horas, eso no habría ningún problema, ¿no? Bien, esta es la curva de potencia, ¿no? La curva de potencia es una curva que nosotros sabemos que varía, instante por instante, ¿no? Pero no conocemos la curva de potencia. Sabemos que en este momento, por ejemplo, desde las 6 hasta las 9, más o menos, entonces tenemos que la demanda, el consumo crece mucho y probablemente estemos en el valor pico de la curva de potencia. Entonces, esta curva se mide en kilovatios. La curva llena se mide en kilovatios. Esta curva puede ser de algún periodo, digamos de un día, no interesa eso. Podemos dividir en intervalos de longitud constante. Intervalo de demanda, así, intervalos constantes, ¿no? Estos intervalos, en nuestro país es 15 minutos, ¿no? En otros países 30 minutos, puede ser también una hora, como también puede ser 5 minutos, eso ya depende con los medidores electrónicos, se puede ajustar el intervalo. Pero la resolución 162 dice 15 minutos. Entonces piensen que es 15 minutos, pero no necesariamente es 15 minutos. No estamos dividiendo en intervalos de longitud constante. No, por favor, no escriban, no digan aquí tramo. Son intervalos de tiempo. Tramo es una longitud. Del mismo modo que en el medidor de inducción, al estudiar la fuerza que se desarrolla en el disco, ustedes no pueden usar la palabra tramo. Si utilizan tramo, eso está muy mal y no vale. Tiene que ser intervalo, estamos hablando de tiempos. Entonces estamos dividiendo en intervalos de longitud constante.
¿no? Si es 15 minutos, imagina cuántos intervalos de 15 minutos hay en un mes. Piensa en eso. Ahora, esta curva no se conoce, ¿cierto? No conocemos. No hay un aparato que nos diga esta es la curva de potencia. No hay. Tenemos una idea, pero no lo conocemos. Esta curva está en kilovatios, ordenadas en kilovatios. Y si las abscisas se miden horas, multiplicamos kilovatios por horas, tenemos kilovatios hora. Por lo tanto, el área bajo la curva de potencia es energía. Y esa energía se conoce. El medidor de energía mide ese área. Se conoce el área bajo la curva de potencia y lo mide el medidor. No conocemos la curva, pero sí sabemos el área. Si consideramos este intervalo, entonces nosotros podemos medir la energía de 15 minutos. Y eso se conoce. Entonces, este área se conoce. Entonces, ¿qué es la demanda? La demanda la definimos de la siguiente forma. La demanda vamos a representar con la letra D. ¿Está bien? D. Y es la energía entre el tiempo, entre el intervalo. La energía es kilovatios hora, ¿no? Es kilovatios hora. Y el tiempo es hora, hora con hora, y de ahí se deduce que la demanda está en kilovatios. Y por eso hay la confusión, porque la potencia, que es un valor instantáneo, también se mide en kilovatios. ¿Está bien? Entonces, la demanda resulta que se mide en kilovatios, pero como nosotros estamos tomando toda la energía de ese intervalo, de un intervalo cualquiera, y estamos dividiendo entre la longitud del intervalo, entonces la demanda es un valor medio. Miren, en este primer intervalo, ¿no? En ese primer intervalo, la demanda es un valor medio, esa línea segmentada. En este segundo intervalo, esta es la demanda. Esta es la demanda. En cada intervalo tengo la demanda, ¿no? Y si unimos esas demandas, entonces también tenemos otra curva continua, ¿no es cierto? Entonces, solamente para hacer énfasis, yo quiero decir que eso lo veríamos así. Nosotros tenemos una curva de demanda así, que dividimos, es un cierto periodo de medición, medimos en intervalo de longitud constante. Y podemos determinar la demanda. En este primer intervalo, voy a hacer con rojo, es la demanda. En este segundo intervalo es la demanda. La demanda. Y unimos esas demandas, esos valores de la demanda, y tengo la curva de demanda. La demanda es una curva continua. Y la curva de color negro es la curva de potencia. ¿Está bien? Eso es. Entonces, la curva de demanda es una curva continua. Pero noten ustedes que la curva de demanda se aproxima a la curva de potencia. Nos da una idea de cómo es la curva de potencia. Y esta curva de color rojo se mide. La podemos obtener.
hay un medidor específico. Nosotros podríamos medir la demanda aquí, la energía aquí, dividimos entre un cuarto de hora, calculamos la demanda. Aquí lo mismo. Y podríamos trazar esa curva. Pero eso se puede hacer, pero no es práctico. Y por eso que se tiene un medidor específico que va calculando la demanda en cada intervalo. Y así podemos conocer la curva de demanda. ¿Está bien? Ahora, la energía está bajo el área de la curva de color negro, la curva continua, la curva de color negro en este caso. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Entonces, aquí, por ejemplo, este es el área bajo la curva de energía, de potencia, bajo la curva de color negro, ¿cierto? Es esto, todo eso. Bajo la curva de color negro, ese es el área. Y ese área lo podemos conocer. Solo el único problema es no tengo espacio. Entonces, yo sé que la energía, voy a decir que la energía bajo bajo la curva de potencia es E1. Es igual a la integral de la curva de potencia por dA, extendido a todo el área. Y ya sabemos entonces que la demanda, estoy hablando de este, es la demanda 1, ¿no? Será pues, la demanda 1 será E1 entre T, la energía entre el tiempo. Pero, ahora, ¿cuál es el área bajo la curva de demanda? Bajo la curva de color rojo. Ese área es un rectángulo, miren. Este rectángulo, ¿cierto? Y yo puedo calcular el área del rectángulo. El área bajo la curva de demanda lo marcamos con rojo, así. Ese es el área bajo la curva de demanda. Y voy a decir que es E1. E2, mejor dicho. Voy a suponer por un momento que el área bajo la curva de potencia no es igual al área bajo la curva de demanda. Y ese es el área de ese rectángulo, de ser la demanda, que ya sabemos que es de 1, la demanda por el tiempo, por el intervalo. Demanda así, ¿no es cierto? Entonces tengo E2 de 1 es E1 entre T por T, T con T, ¿y qué queda? Que el área bajo la curva de potencia, bajo la curva roja, es igual al área bajo la curva de color negro. Área bajo la curva de potencia igual área bajo la curva de demanda. ¿Está bien? ¿Está bien? Eso es muy importante. Esa es la demanda. Ahora, imagínense ustedes que estos 15 minutos. Y yo, ¿qué tal si dividimos intervalos de 5 minutos? ¿No? Y voy a hacer eso con un color negro, pero de línea gruesa para que se note. He dividido estos intervalos de 15 minutos en subintervalos de 5 minutos. Entonces voy a ir calculando la demanda en cada uno de estos intervalos o dibujando. Ahí tengo y determino la demanda. En este primer intervalo va a ser esta la demanda. En esta demanda. Y en el último, esta. Ahora, es decir, si nosotros tomamos intervalos más cortos, la curva de demanda se aproxima aún más a la curva de potencia. Por eso les he dicho
que la curva de demanda nos da una idea de cómo está variando la curva de potencia. Claro, eso no podemos hacer con un medidor electromagnético. El medidor electromagnético tiene su intervalo de demanda fijo, 15 minutos. Pero hay medidores electrónicos entre los cuales se pueden definir, además del intervalo principal, definir subintervalos, por ejemplo, de 5 minutos. ¿Para qué sirve eso? Como son intervalos más cortos, se puede detectar inclusive en qué momento arranca un gran motor de inducción. Porque podría ser que arranque en el periodo de gran demanda. Y ustedes saben, así, eh, podría tener un intervalo ¿cómo es? El periodo de demanda de, es de 18 a 23, ¿no? Entonces, ¿qué tal si, como estos son intervalos de 15 minutos, qué tal si arranca en el periodo de demanda de pico? Entonces, entonces nosotros calculamos, aplicamos la tarifa de la energía para el periodo de gran demanda. Entonces, así podemos decir que este motor se ha activado o se ha arrancado en este periodo en el cual la energía eléctrica cuesta más. ¿Está bien? Eso es la demanda. Pero ahora la demanda no solo se mide en kilovatios. Podemos medir también, puedo medir en kVA. O puedo medir la demanda total en kVA. ¿No? No había ningún problema. Muchos medidores miden en kVA y en algunos países se exige que se mide la demanda total. Pero en muchos, como el nuestro, la demanda se mide en kilovatios. Para nosotros es suficiente medir la demanda en kilovatios. Esa es la demanda, ¿no? Entonces, la demanda no es lo mismo que la potencia. La potencia es un valor instantáneo. ¿Está bien? En cambio, la demanda es un valor medio. Nosotros en otro capítulo ya hemos visto algo de esto, solo que lo hemos llamado potencia media, que no estaría mal llamado, pero prefiero llamarlo demanda. ¿Está bien? Ese es el concepto que ustedes tienen que diferenciar. Entonces nosotros, cuando hablemos de la demanda, escribimos una D. Cuando hablemos de la potencia, escribimos una P, que no es lo mismo. Ahora, siempre puede haber alguien que no crea lo que yo digo y tiene razón en dudar de mí. Entonces, vamos a ver esto. Esto que están viendo ustedes es del manual del Instituto Edison. El Medeiros, ustedes ya deben tener Medeiros, ha tomado las definiciones del Instituto Edison. Miren, ¿cuál es la curva de potencia? La curva con línea llena. ¿Y cuál es la demanda? La línea segmentada. Esa es la demanda, ¿no? Ahora dicen, mire aquí, área bajo la curva segmentada es igual a área bajo la curva de potencia. Energía total, esa área es igual a energía total por el intervalo. No me escriban tramo, intervalo. Ahora, ¿qué dice aquí? Miren, demanda. Aquí, están leyendo ustedes. Dice, demanda en cada intervalo. Potencia media en el intervalo. Esta, la línea segmentada.
Y la línea segmentada es una curva continua, ¿no? Esto lo hago notar porque a veces en un proyecto de algún semestre les pido que dibujen la demanda. ¿Y qué hacen? Lo que hacen es esto, ¿no? Así. Eso es un diagrama de vasos, no es una curva de demanda. Una curva de demanda será esto. Es la curva de demanda. Quien me haga esas barras está terriblemente equivocado. Se puede equivocar en circuitos, pero no en mediciones. Y eso no puede pasarse por alto. Y no lo digo yo, lo dice el manual del Instituto Edison. Y también está en el Medeiros. El Medeiros, muchas cosas, lo ha tomado directamente del manual del Instituto Edison. Eso que les he mostrado, esa parte del manual del Instituto Edison, es del año 2004, reciente, ¿no? Bien, ¿hay alguna duda al respecto? Ahora, entonces, ya está claro que demanda no es lo mismo que potencia. Cuando hablo de demanda no puedo hablar de potencia. Pero nosotros tenemos un reglamento que insistentemente estoy pidiendo que ustedes lo lean y tienen que leerlo. Pero aquí hay algo, yo no soy ningún experto, ni me creo nada, pero yo estoy basándome en lo que dice el manual del Instituto Edison, que es la Biblia de las mediciones eléctricas en Estados Unidos. Entonces, quiero mostrarles lo que eh, ese, esa resolución. ¿Y cómo lo llama? Normas, eso ustedes ya lo habrán visto y quién sabe si han extrañado. Vamos a ver. Ahora aquí, ¿qué entiende por potencia máxima? Miren lo que le... Ya he dicho que potencia es un valor instantáneo. Pero, ¿qué definición le dan en ese reglamento, en esa resolución? Voy a leer. Dice, potencia máxima es la demanda máxima de potencia en kilovatios, integrada a 15 minutos. Cuando dice 15 minutos, significa que está midiendo en un intervalo. 15 minutos consecutivos de registro, que se produce durante un periodo determinado en cada punto de suministro y el respectivo nivel de tensión. Entonces, eso que está llamando, no, debería llamarse, en mi opinión, demanda máxima simplemente, ¿no? Porque potencia no es lo mismo que demanda. Está claro que está hablando de la demanda, dice la demanda máxima, dice, de 15 minutos. Bueno, yo no sé quién lo habrá hecho eso, pero eso es lo que vale en nuestro país. Pero por razones didácticas, yo necesito asegurarme de que si ustedes se están refiriendo a la demanda o a la potencia. Como la potencia es P y la demanda es D, ustedes no pueden usar indistintamente. No pueden referirse con una sola palabra ambas cantidades, que son conceptos diferentes. Entonces, por favor, siempre que hablemos de demanda, D, y siempre que hablemos de potencia, P, porque P es un valor instantáneo y la demanda es un valor medio. Ya lo he repetido, ¿no? Entonces, aquí hay otros conceptos. Potencia de puntas. Bueno, lo haré de punta. A ver, ustedes, a ver, veamos eso más. Espero que lo estén leyendo. Bueno, nosotros sabemos que nosotros tenemos los bloques horarios y quién sabe, me estoy equivocando con los intervalos. De 0 a 7
periodo de consumo bajo. 17 a 18, periodo de consumo medio. De 18 a 23, periodo de consumo alto o de punta. Después de 23 a 24, una hora es periodo de consumo medio. Y de 22, esto déjenme pensar, 18 a 23, 23 a 24. Tendríamos 18 a 23, 23 a 24, ¿no? Hay dos periodos de consumo medio. El periodo de consumo medio no solo de 17 a 18. ¿Alguien puede hacer una corrección? Porque 18 a 23, aquí es 24, ¿no? ¿Pero dónde está el otro periodo de consumo medio? No lo tengo a la mano, pero eso lo podemos ver al final. Pero está bien. Entonces el periodo de consumo de punta, el periodo de consumo alto es el periodo de consumo, el periodo de punta. Muchos prefieren llamarlo de punta. Bueno, a ver, ¿hay alguien que está dispuesto a hacer la aclaración? 0 a 7, 17 a 18. 17 a 18 no es Inge, periodo de consumo medio. Y alto de 18 a 23 y de 23 a 24 es bajo. Este es periodo de consumo bajo. Y eso, periodo de consumo bajo. Para que estuviera bien, ¿no? Pero me entró una duda. Por eso es que les pregunto. Está bien. El periodo de consumo bajo tiene dos partes, de 0 a 7 y de 23 a 24. ¿O este periodo de consumo medio? Estaba bien, Inge, de Esto 23 estaba a bien, 24. ¿cierto? El periodo de consumo medio. Eso es. Periodo de consumo medio es esto. Y periodo de consumo bajo es de 0 a 7. Eso es. Esto es. Eso es. ¿No? A veces me entran unas dudas y desconfío de mí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Y no me acuerdo por qué nos he hecho alusión a esta curva. Ah, ya, ya. Es la potencia de punta. Aquí dice, es la demanda máxima de potencia en kilovatios 15 minutos consecutivos de registro que se produce durante el periodo de punta, ¿no? Entonces, nosotros dice la potencia de punta, dice, ¿no? Que ya no me acuerdo. Ah, sí, potencia de punta. Entonces, la resolución lo llama a la demanda en este periodo potencia de punta. Pero nosotros lo vamos a llamar demanda de punta. ¿Está bien? Demanda de punta. Porque nosotros yo necesito asegurarme de que ustedes están refiriéndose a la potencia o la demanda. Por experiencia sé que para muchos energía, potencia es lo mismo que demanda. Bien, entonces es una aclaración. Lo demás ustedes pueden leer. Ahora continuamos con el capítulo.
Ya hemos definido qué es demanda. Ahora continuamos con necesitamos justificar por qué se mide la demanda. ¿Qué razones hay que obligan a medir la demanda? ¿No? Ya están todas las definiciones que tenemos. Ahora, según la resolución que hemos hecho alusión, en mediana demanda solo se mide la demanda máxima. Solo medimos la demanda máxima, sin especificar en qué hora. Puede ser que se ocurra eso de 18 a 23, o en el periodo de consumo bajo. No necesitamos saber a qué hora se ha producido. ¿Está bien? No necesitamos saber. Eso es muy importante. Y por lo tanto, como no necesitamos discriminación horaria, el medidor de inducción de demanda, el medidor de demanda tipo electromagnético, cumple lo requerido para la categoría mediana demanda, medición de demanda máxima. Y vamos a hablar del medidor dentro de poco vamos a ver el medidor electromagnético. En cambio, en la categoría gran demanda, es necesario medir la demanda de punta, de 18 a 23, y la demanda fuera de punta. Digamos, ¿qué tal si la demanda máxima en el periodo de consumo medio es mayor que la demanda de punta? Se necesita medir cuánto vale la demanda fuera de punta, en otro horario, fuera de la demanda del periodo de punta. Las dos. Entonces se necesita discriminar cuántos en la demanda de punta y cuántos fuera de punta. Porque hay cargos que se aplican. Y eso significa discriminación horaria. Por lo tanto, el demandímetro debe ser de tipo electrónico digital, con capacidad de medir la demanda con discriminación horaria. No basta que me digan medidor de demanda. Quiero que me digan cómo tiene que medirse. Ahora, ¿por qué se mide la demanda? Esa es la pregunta. Y esto está tal como lo maneja el manual del Instituto de Edison, que Medeiros también lo ha tomado íntegramente, hasta el ejemplo, que vamos a ver. Eso se refiere al costo de la electricidad. ¿No? ¿Cuánto valdrá el costo de la electricidad? Fundamentalmente, la electricidad tiene dos componentes. Los costos de inversión de capital y los costos de operación y mantenimiento. Por ejemplo, pensemos en una central hidroeléctrica. Ahí vamos a decir cuáles son los costos de inversión de capital y cuáles son los costos de operación y mantenimiento. Costo de capital. Para construir una central hidro hay que comprar terrenos, ¿no? A veces es necesario construir una presa que puede anegar una gran superficie y afectando a los habitantes de esa región, que obliga inclusive a evacuar miles de familias, como ha ocurrido en China, ¿no? En la central de las Tres Gargantas, ¿no? Eso es una gran cantidad de dinero, ¿no? Porque hay que pagar indemnizaciones, comprar los terrenos. Y ese dinero es tan grande que en nuestro país, por ejemplo, nosotros tendríamos que prestarnos, que nos preste el Banco Mundial ese dinero. Hay que pagar intereses, amortizaciones. Y luego hay que empezar a construir la represa. La represa puede tomar años en construir. Un canal para transportar el agua hasta el punto de donde hasta la cámara de carga.
ese canal puede ser kilómetros. La cámara de carga, ¿no? Y a ver, voy a hacer un esquema para que ustedes esté claro. Nosotros tenemos aquí la represa. Este es el nivel de agua. Esa es el agua embalsada, ¿no? Entonces, esta es la represa. Acumula una cierta energía potencial. Pero esta agua hay que transportarlo por un canal de baja pendiente. Este es el canal. Puede ser de varios kilómetros. Y se llega a una cámara de carga. La cámara de carga es una cámara que conecta a la tubería de presión. La tubería de presión se conecta a una turbina. La turbina se conecta a un generador. Es la turbina, es el generador. Y el generador se conecta a un transformador, ¿no? Y el agua que sale de la turbina hay que devolverlo al río. Hay un canal de restitución. Esos son después los equipos, los transformadores, ¿no? Construir la casa de máquinas. Todo eso se llama costos de inversión de capital, el dinero que se presta, los intereses, las amortizaciones, todo eso se llama inversiones de capital. ¿Y a qué se refieren los costos de operación y mantenimiento? Ya la central se ha construido. Pero para que funcione la central tenemos que contratar gente, ingenieros, ¿no? Hay una planta administrativa, hay que pagar beneficios, seguros médicos, seguros contra accidentes. De cuando en cuando hay que alquilar algún equipo, hay que comprar aceite, el lubricante que se necesita. Eso se llama costos de operación y mantenimiento. El agua normalmente no es un recurso renovable, no se paga, normalmente, ¿no? Entonces, en una central hidro, los costos de operación y mantenimiento tienen un alto costo, ¿no? Por la magnitud de las obras, las inversiones que son necesarias realizar. Y los costos de operación y mantenimiento, eso no tiene mucha incidencia, porque son fundamentalmente sueldos y algunos materiales para mantener la central. Pero, ¿qué pasaría si tuvieran ustedes una central térmica? Una central de gas. En una central de gas solo se necesita que exista cerca el gasoducto y se construye la casa de máquinas, ¿no? Y la subestación. Eso, los costos de inversión y capital no son altos. ¿Y cuáles son los costos de operación y mantenimiento de una central térmica? El combustible, el gas, hay que pagar. No, eso no es gratis, hay que pagar. En una central térmica tiene más peso el costo del combustible. Por lo tanto, aunque la central hidro y la central térmica sean de la misma potencia, el costo de la electricidad no puede tener el mismo costo. El costo será diferente para ambas centrales. Esos costos definen el costo de la electricidad, fundamentalmente. Ahora, veamos el ejemplo. Este es el ejemplo. Vamos a considerar un consumidor A y uno B. El consumidor A consiste de una estación de bombeo que opera 24 horas al día. Y el medidor de energía registra que mensualmente se consume 300.000 kilovatios hora.
¿no? Entonces tengo la energía que consume todo el mes. Sabemos que opera 24 horas al día. Sabemos que la demanda es la energía entre el intervalo. Energía, 300.000. Intervalo, son 30 días, cada día 24 horas. La demanda de la estación de bombeo del consumidor A es 4.417 kilovatios. Y ahora, el consumidor B es una fábrica que también consume lo mismo, la misma cantidad de energía, 300.000 kilovatios hora, pero solo opera 8 horas por día, ¿no? 8 horas por día, esto no es por mes, aquí hay un error. 8 horas por día nada más. Entonces la demanda, energía, 300.000, ¿cuántas horas por mes? Como 8 horas por día, 30 días el mes, y la demanda resulta siendo 1.250. Aunque ambos consumidores consumen 300.000, el consumidor B tiene una demanda triple que el consumidor A. ¿No es cierto? Entonces, miren, para el consumidor B, tengo que instalar un transformador de potencia 3 veces más grande que para A. Tengo que construir una línea que tenga esa capacidad. ¿No es cierto? Entonces, podemos decir que el consumidor B tiene mayores inversiones de capital. Requiere mayores inversiones de capital. En cambio, el A, las inversiones de capital son bajas, porque voy a necesitar un transformador de capacidad 1/3 que de B. Pero A tiene gente que opera 24 horas al día. La gente tiene que trabajar en puntas, 3 puntas. Entonces, los costos de operación y mantenimiento de A son mayores. Entonces, la demanda me está diciendo aquí, la medición del cálculo de demanda me está diciendo que para A, que para B, tengo que instalar equipos de 3 veces la capacidad de A. Entonces, ¿para qué sirve la demanda? La demanda nos permite definir la capacidad de los equipos que es necesario instalar para suministrar electricidad. ¿Qué van a hacer ustedes si un día diseñan una planta y hay que contratar electricidad? Entonces van a la empresa de luz, ustedes han diseñado la planta, saben cuántos motores, en qué horarios trabajan, han construido el ciclo de carga del circuito, saben cuál es su demanda, a qué hora, la demanda máxima y cuál es la mínima, todos saben ustedes. Entonces van a la empresa de luz, dicen, quiero comprar electricidad. ¿Y qué les van a decir a ustedes? ¿Y cuál es su demanda, señor? Y ustedes le dirán, es tal valor. Y no estoy diciendo potencia instalada, estoy diciendo demanda que se usa. Una cosa es la potencia instalada y otra es la demanda, ¿no? Entonces, entre la empresa de luz dirá, ¿en qué parte? Entonces, ellos saben si en ese lugar hay potencia disponible, si esa línea tiene la capacidad de abastecer a esa demanda. Y si no, por ley están obligados a instalar. Imagínense que en ese punto hay una línea de poca capacidad, pero la ley obliga a que cualquier usuario que solicita el servicio eléctrico, la empresa concesionaria tiene que suministrar. Y en esas condiciones, entonces la empresa de luz dirá, aquí
la capacidad que tenemos es inferior a esta demanda, entonces tendrá que cambiar conductores, tendrá que instalar un transformador de mayor potencia o construir otro alimentador separado. Eso ya es su problema. Ustedes necesitan eso y tienen que darles. Pero las inversiones que haga les va a cobrar, ¿no? Según la demanda que ustedes están solicitando. Por lo tanto, medir la demanda es un parámetro importante, porque así, estoy repitiendo por tercera vez, porque así conozco la capacidad de los equipos que es necesario instalar. Ahora, ¿qué pasa si funciona ya la planta? Pero de un día para otro aumentan equipos y, y la demanda crece. Entonces, el proveedor, el vendedor, al realizar las mediciones, se da cuenta que la demanda ha aumentado y tiene que hacer los ajustes necesarios. Aumentar equipos, subir la capacidad de sus equipos y al mismo tiempo el costo de la electricidad será otro, porque ya la demanda ha aumentado. Por esa razón es necesario medir la demanda, ¿no? Y para eso se requiere un medidor de demanda. A ese medidor de demanda se lo llama demandímetro. El demandímetro puede ser de tipo electromagnético o de tipo electrónico, pero ambos cumplen la función. En cualquier proyecto, ustedes quieren hacer un proyecto para electrificar un pueblo, una área rural. Está claro que por ahí va a ser la demanda más de 50 o hasta 50. Entonces, ustedes dirán, la demanda a ser menos de 50, tengo que instalar un demandímetro de tipo electromagnético. Si es más de 50, tengo que instalar un demandímetro de tipo electrónico, ¿no? Entonces, medir la demanda es importante. La única categoría en la que no se mide la demanda es pequeña demanda. A mí no me miden la demanda, porque soy pequeña demanda. ¿Alguna duda? Como ven, estamos hablando de unos conceptos muy importantes. No se olviden que la demanda no solo se mide en kilovatios, también puedo medir la demanda reactiva o la demanda total. Ahora, vamos a hablar de cómo funciona el demandímetro. No sé si lo tengo. Bueno, aquí directamente está. Hay dos tipos de medidores de demanda. Nosotros tenemos los siguientes tipos de medidores de demanda. Ustedes ya conocen el medidor de energía. El medidor de energía tiene un disco, es el disco, tiene el eje, tiene un piñón, ¿no? Y a este piñón se acopla el medidor de kilovatios hora, ¿cierto? Y hasta ahí es un medidor de inducción. Pero en el mismo eje se acopla un medidor de demanda. Aquí. Entonces, este es un medidor de energía, porque mide kilovatios hora, demanda. La energía en kilovatios hora, la demanda en kilovatios. ¿Está bien? Este se llama medidor tipo integrador, medidor de demanda tipo integrador, porque la demanda que mide el medidor de demanda, la demanda es registrada por el medidor de demanda, depende de la cantidad de vueltas, porque
La cantidad de vueltas determina cuánto de energía consume. Y como la demanda es energía, que depende de la cantidad de vueltas, entonces este es un medidor de energía tipo integrador, porque lo que hace es sumar las vueltas que el medidor registra y así entonces nosotros tenemos la demanda. Más vueltas, mayor demanda. Hay muchos medidores que están funcionando así. ¿No? Y hasta antes de la aplicación de la ley de electricidad, todos los medidores de demanda eran de este tipo, ¿no? En las subestaciones teníamos eso, medía energía y medía demanda, solo que en las subestaciones era un poco más, digamos, con mayor detalle, porque la demanda se registraba en una cinta de papel. Cada 15 minutos se registraba en una cinta de papel y al final de mes había que sacar un rollo de papel, una cinta larga, y había que graficar la demanda. Cada 15 minutos, se dan cuenta, ¿no? O al menos había que fijarse cuál es la demanda en el periodo de punta y la demanda fuera de punta, para así ajustar el costo de la electricidad, para así ajustar el costo de la electricidad mensual, ¿no? Y entonces, pero con la aplicación de la ley de electricidad del año 1994, entonces ya no se establecieron 3 bloques horarios. Entonces, este medidor que medía muy bien y registraba las mediciones de demanda en una cinta de papel, ya no podía cumplir los requerimientos. Así que, entonces, en las subestaciones, en las cargas de gran demanda, se retiró. Ya no se utilizaron más y se sustituyeron por medidores electrónicos. Pero en la categoría mediana demanda, que como hemos dicho, se mide la demanda sin discriminación horaria, todos los medidores de tipo electromagnético pueden seguir funcionando. Ese es el medidor tipo integrador, ¿no? El de tipo registro, tenía un registrador en la cinta de papel que ya no se usa. Pero el de tipo puntero, que vamos a ver enseguida, sí se usa todavía, porque cumple lo exigido por la resolución 162 del año 2001. Ahora, también hay un medidor de demanda tipo térmico, pero personalmente yo no lo he visto. Pero de tipo térmico, entonces, como su nombre lo dice, se basaba en las leyes del calentamiento. Mientras más corriente había, entonces tenía un elemento bimetálico que se deforma según la cantidad de calor. Y al deformarse, mientras más grande la corriente, mayor es la deformación y mayor es la demanda del circuito, ¿no? Funcionaba muy bien, pero no sé si existe medidor de demanda de tipo integrador. La desventaja es que solo medía demanda. En cambio, el medidor de tipo integrador mide energía y demanda. Esa es la gran ventaja que se tiene, ¿no? Bueno, entonces, el medidor de tipo integrador sí se utiliza, pero el medidor que se utiliza es de tipo puntero. Ese tipo puntero lo vemos aquí en la presentación. Ahí, miren, esto es, no sé, sí, kilovatios hora de demanda. Mide kilovatios hora y demanda. Aquí está el medidor de energía. Es un registrador tipo puntero, ¿no es cierto? Ustedes están viendo los 4 relojes, ¿no? Y esta es la unidad de demanda, el registrador de demanda. El registrador de demanda tiene, tipo puntero, tiene 2 punteros.
Un puntero más grande, el de color negro, se llama registrador de demanda. Y uno más pequeño, aquí está grande, se le ve relativamente grande, en realidad en otros modelos es bien pequeño, es el puntero impulsor. ¿Está bien? Puntero impulsor. ¿Y cómo funciona? Entonces, a ver qué tenemos ahí. Es lo mismo, ¿no? Pero este es la demanda en volamperes, porque también puede medir la demanda en volamperes. Y la demanda, entonces, en este caso, la energía en kilovatios hora. Pero aquí la demanda es la demanda total, volamperes, ¿no? Ahí está la demanda en volamperes. El puntero de demanda es el negro y el puntero impulsor es el rojo. Entonces, ¿cómo funciona este medidor? Es un poco eh, difícil explicarlo en estas circunstancias, ¿no? Pero más o menos es así. Bien, nosotros tenemos, a ver, intervalos. Vamos a pensar, por ejemplo, la hora 00. Este es el primer intervalo, desde las 0 hasta las 0:15. Esto es de 0 a 30. 0:45. 0 a 0:45. Estos son 3 intervalos. Y aquí esto era desde las 11:45 y esto es 12:00 o 00. Así. Entonces nosotros tenemos un puntero impulsor pequeñito y un puntero de demanda grande. Quería hacerlo de color negro, pero me salió mal. Esto es. El grande es el puntero impulsor. El puntero de demanda, ¿no? Es el puntero de demanda. Y este rojo es el puntero impulsor. El puntero de impulsor está conectado al eje del medidor. El puntero de demanda no está conectado. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense ustedes que queremos medir la demanda desde medianoche hasta las 0:15, en fin. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza aquí la hora. Empieza desde las 00 y durante 15 minutos se consume energía, ¿cierto? Se pasan los 15 minutos, ya se conoce la energía. Entonces, esa energía se divide entre el tiempo, hay un motor sincrónico para medir el tiempo, y se conoce la demanda de este intervalo, porque estamos midiendo la energía desde las 0 hasta las 0:15. Imagínense que eso fue 20. Entonces, en este siguiente intervalo, ustedes van al demandímetro y ven 20. El puntero de demanda está en 20. El puntero chiquito se mueve un ángulo proporcional a 20 y arrastra consigo al puntero de demanda. Lo arrastra. El puntero de impulsor es el que está conectado al disco. Y empieza el siguiente intervalo. Es desde las 0:15 hasta las 0:30. ¿No es cierto? En ese periodo también se consume energía. Primero, volviendo. De 0 a 15 se determina la demanda y el puntero impulsor, el rojo, regresa a 0. El puntero de demanda se queda en 20. Entonces, a las 0:15 empieza el segundo ciclo, el segundo periodo. Desde las 0:15 a 0:30 se consume energía, ¿no? Llega a las 0:30 y
Entonces, el medidor agarra la energía, divide entre el tiempo y tiene la demanda. Imagínense que fue 30 kilovatios hora. 30 kilovatios hora. ¿No? Estos 30 es con la energía de este intervalo. Estos 20 es con la energía de este intervalo. ¿No es cierto? Y entonces, como la demanda ha aumentado, el puntero impulsor gira un ángulo un poquito más grande y arrastra al puntero y lo deja en 30, aquí. Ahora piensen ustedes que el puntero de demanda está en 30. Entonces, este ya no está aquí, así. ¿No? Y otra vez empieza el tercer intervalo. Entonces el puntero impulsor regresa a cero. Y viene este segundo intervalo, en el que es el tercer intervalo en el que se consume energía. Y entonces termina este intervalo, el medidor determina la demanda. Imagínense que la energía consumida en este periodo es poca. Digamos 20. En este intervalo la energía es tan poca que la demanda es 20. Entonces el medidor de demanda está en 30 kilovatios. Entonces el puntero impulsor gira un ángulo proporcional a 20. El puntero impulsor se queda aquí, no arrastra al puntero de demanda. Y el siguiente intervalo se queda en 30. No en 20, sino en 30. El último valor. El último, así. Entonces, en un medidor de demanda, sea electromagnético o electrónico, la demanda que ustedes están viendo, por ejemplo, la demanda de este intervalo, no es la demanda de este intervalo, sino es esta demanda. Esta demanda se registra aquí, así. La demanda que ustedes ven es del intervalo anterior. Entonces, el puntero de demanda tipo puntero, el demandímetro tipo puntero, que hemos dicho que se utiliza para categoría mediana demanda, entonces así se sucede, ¿no? Y eso ocurre todo el mes. Y quién sabe, en algún momento la demanda es 50. Y el puntero de demanda se queda en 50. ¿No? Pero no se sabe a qué hora se ha producido esa demanda, porque yo solo veo al puntero en 30 o en 50. No sabemos a qué hora se ha producido esa demanda. Pero como el reglamento dice, solo quiere saber la demanda máxima, imagínense que la demanda máxima es 50, en todo el mes. Luego de 50 viene 20, 10, 15, pero otra vez llega a 50, pero no excede 50. Llega el final del mes, el lecturador va, ve la demanda en 50, anota y tiene un botón exterior, el puntero de demanda, lo resetea y lo manda a cero. Y empieza la medición de demanda del siguiente mes. Así. ¿Está bien? Así. Todos los medidores funcionan así, sin excepción. Ahora, bueno, hay otro aspecto también importante que considerar. No es tan simple. Lo que ocurre es lo siguiente. Y yo les cuento lo siguiente. Esto a mí me ocurrió. Alguien vino hace un tiempo, lo pongo siempre como ejemplo porque es real. Y ustedes saben que el carnaval en muchos lugares se hace en febrero. Febrero. Luego viene marzo, abril, en fin, ¿no? Y entonces esto viene aquí enero,
enero, de esto viene diciembre, noviembre, octubre, sí. Entonces ocurrió lo siguiente. En una población del área rural. El área rural se caracteriza porque ustedes van al pueblo en cualquier fecha del año y está vacío. Solo está la gilacata, el corregidor y quizá algún profesor. Después todo el mundo vive en Oruro, ¿no? Pero cuando llega carnavales, todo el mundo va a pasar carnaval a su pueblo. Aquí llegan todos en carnavales. Durará unos cuantos días, digamos 5 días de febrero dura el carnaval. Y en esos 5 días se traen una orquesta, traen bandas, prenden luces y, se tiene un gran consumo de energía. Imagínense que en enero la demanda era 10 kilovatios. Pero debido a las fiestas de carnaval, la demanda subió, vamos a exagerar, a 100 kilovatios. ¿Está bien? Pero el carnaval acaba rápido y en marzo o en el mismo febrero el pueblo vuelve a su régimen de consumo normal. Y en marzo otra vez tiene 10, en abril 15 y así. Aquí sí consumieron. Entonces, cuando va a pagar de marzo, le cobran por la demanda por 100 kilovatios, ¿no? Por 100 kilovatios le cobran y aceptan porque han consumido. Y entonces pagan eso en marzo. Y cuando llega abril, quieren pagar de marzo y resulta que siguen pagando prácticamente la misma cantidad. El cargo por demanda es la misma cantidad que en febrero. Pero ellos dicen, pero ya no hemos consumido. Solo hemos consumido en febrero. Y el cargo por demanda es lo mismo. Y elevado el cargo de demanda, por cargo por demanda. Pasa a mayo, igual. Junio, igual. Entonces, esa autoridad estaba convencida que le estaban robando, que le estaban engañando porque ellos no podían haber consumido tanto, porque sí reconocían que han consumido en febrero, pero unos días nomás y los restos del año no. Que por favor, que les ayuden, ¿cómo les van a hacer pagar tanto? Que no consumen. Pero el problema es el siguiente. Como la ley dice, si el consumidor requiere 100 kilovatios, el vendedor tiene que darle los 100. ¿Qué hará? Tiene que darle. Tiene que entregarle los 100. Entonces, para eso se han quedado pues unos periodos. El año eléctrico. No me acuerdo si empieza en octubre o en noviembre. Imagínense ustedes que en diciembre 10, en noviembre también 10. ¿Está bien? Pero en febrero subió a 100 y el cargo por demanda es alto. Y eso tiene que pagar hasta noviembre, ese cargo por demanda. Y eso está en la resolución. Entonces, lo que tiene que hacer es esperar que ocurra el nuevo periodo, el siguiente año de carnaval. Si se repite lo mismo, van a tener que seguir pagando un cargo por demanda alto. El cargo por energía va a ser bajo, pero el cargo por demanda va a ser muy alto. Es que la ley faculta al distribuidor, al vendedor de energía hacer eso. ¿Está bien? Parece extraño,
pero es que el vendedor tiene que entregar la potencia que necesita. Quién sabe, ha tenido que aumentar un transformador más o instalar algo más para entregar estos 100. Eso ya es problema de ellos. De que tienen que entregar los 100, tienen que hacerlo. Y les cuento otro caso, ¿no? Y eso ocurrió en Oruro. Hace algunos años vino un amigo, no un alumno, un exalumno de la carrera, que trabajaba en una planta, camino a Capachi. Y él me dijo que para pagar aguinaldos en octubre, noviembre, ustedes saben, los aguinaldos se pagan en diciembre, en octubre y noviembre ellos trabajaban más en puntas porque solo así se podía reunir la plata para pagar aguinaldos, pero solo pagaban en noviembre, incrementaban el régimen de trabajo en noviembre y en diciembre volvían al régimen normal. Pero en diciembre estaban cobrando con la demanda de noviembre. Y en enero también. Y como es una planta industrial, es muy caro. Es una planta industrial, ya no consume 10 kilovatios, debe consumir 100, 200 o unos 300 kilovatios fácilmente. Y él pensaba que le estaban engañando, igual. Él era el ingeniero eléctrico de la planta, le han dicho, anda, resolvemos esto, el gerente, tú andas a arreglar esto. Y querían ya hacer un proceso, el abogado estaba dispuesto a lanzarse, a hacer el proceso, y vino a la oficina, y yo le dije, trae tu contrato. Hemos leído el contrato, y en el contrato, en una de las cláusulas, dice eso. Prácticamente es una transcripción de uno de los artículos del reglamento. Ahí dice, el periodo de demanda se mide desde octubre a noviembre. Ni qué hacer, tuvieron que aceptarlo. Entonces, medir la demanda es un parámetro muy importante y por eso es que es necesario estudiarlo. ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos entonces. Ese es el medidor de tipo puntero. Muy interesante es ese medidor de tipo puntero. Ahora hablaremos de la contrastación del medidor de demanda tipo puntero, el tipo, también se lo llama de tipo mecánico, porque es un tipo mecánico, tiene un disco. Al medidor de inducción también se llama un medidor mecánico, pues tiene partes mecánicas, ¿no? El medidor de energía-demanda mide kilovatios hora y demanda. Como ustedes saben, tiene una unidad que mide energía. Eso se mide, se contrasta como ya sabemos. Ya sabemos cómo se contrasta el medidor de energía. Ahora del demandímetro. Las bobinas de corriente en serie con las bobinas del patrón, las bobinas de potencial en paralelo, todo eso. Entonces, yo tengo el patrón. Hay un medidor de energía patrón, ¿no es cierto? Entonces, nosotros definimos el, el número de vueltas del patrón. Ahí tiene su constante de disco, el número de vueltas del patrón es NS, K por NS es energía. Y estamos hablando de un intervalo de 15 minutos, eso es un cuarto de hora. Entonces, la potencia media que registra el patrón está dado por esta ecuación. Pero como las bobinas de corriente del medidor de energía y demanda están en serie, el patrón, el medidor, ha de registrar n veces, donde n es el número de elementos. Ya hemos visto, ¿se acuerdan? Al contrastar el medidor de energía trifásico. Entonces, lo que se mide el patrón, el medidor medirá n veces, donde n es el número de elementos. Y la demanda ha de ser n veces lo que mide el patrón. Pero es común, ¿no?, que el demandímetro
tengo una constante. Miren aquí la constante. Un multiplicador. Aquí tal vez vamos a ver mejor. Aquí está el multiplicador. Ya no se nota muy bien como ya es hecho ilegible. Pero aquí está el multiplicador. Entonces, lo que indique el puntero de demanda, hay que multiplicar por una constante del demandímetro. Y a eso se refiere esa ecuación. A eso se refiere. Entonces, lo que el demandímetro indica hay que multiplicarlo por la constante del demandímetro. Y de aquí despejamos la demanda y pues, simplemente se despeja una ecuación. Y entonces, esta D sería la demanda que el demandímetro debe indicar si no tiene error. Pero el demandímetro no va a indicar eso, porque siempre tiene error. Va a indicar D'. Y así encontramos el error del demandímetro. ¿Está bien? Así sería la contrastación del medidor de energía demanda. Luego que sí. También tenemos que hablar pues de el medidor de energía demanda. También con el medidor de energía demanda puedo medir la demanda en la demanda reactiva. ¿Cómo? Enseguida lo hacemos. ¿Cómo puedo medir demanda reactiva con el medidor de energía demanda? Así. Bueno, yo sé que tengo un medidor de energía demanda, ¿no? Este medidor de energía medirá kilovatios hora. El medidor de demanda, kilovatios. Pero en el capítulo anterior hemos dicho que si el medidor de energía, las bobinas de potencial del medidor de energía se alimentan a través de un desfasador, ese medidor de kilovatios hora mide kilovar hora, ¿no es cierto? Y para eso necesitaba un desfasador. Entonces, ¿qué pasa si nosotros añadimos un desfasador? ¿Qué tenemos como resultado? Que el medidor de energía mide kilovar hora, energía reactiva, y el medidor de demanda mide kilovar, energía reactiva. Eso no pide el reglamento, pero estamos viendo que ese medidor de energía demanda puede medir energía reactiva y la demanda reactiva. Y no es difícil. Yo he visto en el laboratorio del ingeniero Ramiro Herrera que tiene un demandímetro, se lo podría estudiar, ¿no? Pero es así, sencillamente. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Algo más podemos decir. Pero también a veces se requiere medir la demanda total en otros países. La demanda total no siempre se mide la demanda activa, sino también la demanda total, ¿no? Entonces, ¿cómo se justifica, cómo podríamos medir con ese medidor de energía, demanda, pero yo quisiera medir la demanda total? ¿Está bien? Y este es el análisis que es necesario realizar previamente para hacer la medición. Así. Bueno, y para justificar estos cálculos, entonces hacemos el siguiente análisis.
Estoy hablando del medidor de energía-demanda. Imagínense ustedes que el ángulo entre el voltaje y la tensión es cero. Y si el ángulo entre el voltaje y la corriente es cero, entonces está claro que los kilovatios serán iguales a los kVA, ¿cierto? Y entonces el medidor de energía, mide la energía total. Y el medidor de demanda mide la demanda total. ¿No? Estaría bien. Así. Pero, ¿qué pasaría si el ángulo zeta varía en el siguiente rango? Más o menos 8 grados. No siempre el voltaje está en fase con la corriente. Entonces, la corriente puede estar aquí, 8 grados, o aquí, 8 grados. Entonces, hay una variación de potencia. Hay una variación del factor de potencia. ¿Cierto? ¿Y cómo calculo esa variación del factor de potencia? Delta coseno de psi. De esta condición a esta, ¿cuánta es la variación? Entonces, 1 menos coseno de 8 grados. Y lo referimos a esta cantidad, 1 por 100. Ustedes hagan las operaciones necesarias. Y esto es más o menos 1%. Entonces, habría una variación del factor de potencia de 1%. 1%. 1%, ¿está bien? En otras palabras, un error de 1%. Un error de 1% está dentro de lo admisible. ¿Cierto? Nadie se va a quejar de un error de 1%, porque del medidor sabemos que podemos aceptar errores de hasta 2%. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos que el ángulo zeta varía 11.5 en más o menos 11.5, sí. B y 11.5 grados, así. ¿Y cuál sería la variación de factor de potencia? Ah, está bien. Ah, me estaba olvidando de esto, de esto. Entonces, como el error es 1%, el medidor de energía va a medir la energía total. Y el medidor de demanda ha de medir la demanda total. 1%, el error no es grande. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo es 11.5? Calculamos la variación del factor de potencia. 1 menos coseno de 11.5 entre 1 por 100. Y eso es más o menos 2%. A ver si tienen una calculadora. Es más o menos 2%. ¿No? 11.5, ¿no? Entonces, 2% es un error aceptable. Y aquí también puedo decir que el medidor de energía mide la energía que ustedes no me están viendo nada. Aquí he puesto R, miren, tiene que poner cabe ahora. Por favor, intervengan. Esto es hora. Y esto es hora, energía total. Y esta es la demanda. Demanda total. ¿No? La demanda total se kVA.
pero con un error de 2%. ¿No? Ahora, 2% es un error aceptable y por lo tanto todavía puedo decir que si el ángulo varía en ese rango, ese medidor de energía-demanda mide bien la energía total y la demanda total. Pero puede ser que el ángulo aumente mucho más. ¿Está bien? ¿Y qué tal si el ángulo es 45? Este caso sí es 45. 45 grados. Entonces yo tengo lo siguiente. B 45. Esto es I. Y esto es 45. 45 grados. ¿No? Y si nosotros decimos que esto es 45, esto es 45. 45. Porque hemos dicho que con 11 grados es 2%. Entonces, ¿qué tal si aceptamos el siguiente rango? Más menos 11 y más 11. ¿No? En ese rango. ¿No? Entonces, nosotros determinamos el error, pero con un desfase de 45, desfase principal 45 y con un rango de 11 grados. En este caso, la variación del factor de potencia ha de ser 15%. Eso ya es inaceptable. Nadie va a aceptar un error de 15%. Pero, entonces, ¿cómo podrían medir la energía total y la demanda total si el ángulo es superior a 11 grados? Para eso, nosotros procedemos de la siguiente forma. Así. Así. Entonces, está claro, conexión directa solo hasta 11 grados. Y como el desfase puede ser cualquiera, esto es una cita cualquiera, si hemos visto, si la variación es 11 grados, tenemos un error de 2%, aceptable. Y entonces, ¿qué tal si nosotros usamos un desfasador? Un desfasador que suministre el voltaje B'. Este voltaje B' en módulo es igual a B. Este desfasador suministra un voltaje B' desfasado con el voltaje principal, cita grados, puede ser 30, 60, en fin. Cita grados. Entonces, a la bobina de potencial del medidor ya no vamos a aplicar B, sino B'. Y si en esas condiciones nosotros aceptamos una variación de 11 grados hacia atrás y 11 grados hacia adelante, sabemos que si el ángulo varía desde 11 atrás, 11 adelante, el error va a ser 2%. Está claro. Entonces aquí el error va a ser 2%. Aceptable en las mediciones. ¿Está bien? Entonces, podemos medir la energía total y la demanda total utilizando un desfasador que suministre este voltaje a este ángulo. Ahora, eso hemos demostrado.
Pero el manual del Instituto Edison dice que si el medidor se calibra 2% adelantado, entonces se puede corregir aún más el error, pero eso no se demuestra, solo dice. Y para pero puede haber varios citas, 30, 20, 45, en fin. Entonces hay una tabla. Esta tabla es esta. Entonces, este es el factor de potencia principal. Es necesario conocer cuál es el factor de potencia de la instalación. Y entonces, si es 0,98, el rango en que puede variar el factor de potencia es entre 1 hasta 0,98. Si es 0,82, el rango que puede variar el factor de potencia es entre 0,92 hasta 0,69. Entonces hay que hacer verificaciones periódicas del desfasador. Este tipo de desfasadores yo no he visto nunca, pero dice el manual que tienen un tap. ¿Qué tal, por ejemplo, si en un momento el ángulo principal era 30 y luego después de algunos meses 60? Entonces ha cambiado el factor de potencia. En ese caso, el desfasador tiene un tap que se lo modifica para que se adapte al nuevo ángulo del circuito. Así, entonces, estamos demostrando que el medidor de energía demanda puede medir la demanda total y la energía total.